hemos querido hacer científico en un contexto. Ya le hemos titulado este ciclo Cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. Y hoy día vamos a presentar a la arqueóloga Carola Flores, que pertenece al núcleo Milenio Upwell y al CEASA. ¿Ya? Ella nos va a presentar la charla Miles de años junto al mar, arqueología de las sociedades costeras de la costa norte de Chile. Pero antes de dejarlos con Carola, yo les quiero explicar el contexto de nuestro ciclo de cafés científicos en este primer semestre. ¿Ya? El CEASA recientemente se acaba de adjudicar un proyecto que hemos titulado Planificación de la Acción Climática, o por sus siglas en inglés CLAP. Es un proyecto, un financiamiento que proviene de la Agencia Nacional de Investigaciones y Desarrollo de la Subdirección de Centros de Excelencia de la ANID, o Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Este proyecto tiene una duración de 5 años y se va a ejecutar en el centro norte de Chile. El objetivo es estudiar la sensibilidad al cambio climático y a la variabilidad climática de los diferentes componentes de la biosfera: atmósfera, hidrosfera, ecosistemas marinos y terrestres. La generación de esta información busca aportar a la planificación climática efectiva regional. Héctor, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Gracias. El núcleo Milenio Upwell, su urgencia costera, ambientes locales y efectos duraderos, es un centro de excelencia de la NID, un núcleo milenio, ya que también recientemente nos adjudicamos. Es un centro interdisciplinario enfocado a estudiar las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. ¿Ya? Este proyecto tiene una duración de 3 años, también se va a ejecutar en el centro norte de Chile y el objetivo es estudiar las relaciones coevolutivas entre los sistemas socioculturales y biofísicos que han integrado el sistema de la corriente de Humboldt de Chile durante los últimos 12.000 años. Sin más demora, los quiero dejar con Carola Flores para que ella pueda presentar su interesante temática hoy día en el contexto de estos nuevos proyectos que estamos ejecutando como Centro Científico CEASA. Carola, te dejo la palabra. Gracias, Claudia. Voy a dar la presentación. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta segunda charla del Café Científico CEASA. Bueno, mi turno va a ser hablar de la parte social de este sistema de Humboldt de la costa norte de Chile, específicamente queriendo como un poco revisar de forma general y lúdica la evidencia arqueológica que nos muestra cuán antiguas son, cuán antigua es la relación de los grupos humanos con el mar y con la costa. Entonces, quiero... Es que me tapa, disculpen un segundito, es que me tapa un poco la barra de Zoom, entonces no logro ver lo que está arriba. Ya, bueno, pero me acuerdo más o menos lo que dice. Entonces, la primera pregunta es un poco, ¿dónde, hace cuánto tiempo que nosotros estamos junto al mar interactuando con el mar? Entonces, acá en esta mapa que está acá a la derecha, aparece África, aparece el Mediterráneo, y todos los puntitos negros son sitios arqueológicos con evidencia de adaptación costera, que principalmente son sitios que tienen restos de conchas, de moluscos que fueron consumidas o que fueron utilizadas por los seres humanos en el pasado, restos de huesos de mamíferos marinos, de peces, de aves. Y estos sitios arqueológicos muestran
que con una antigüedad de por lo menos 170.000 años, y 170.000 o 150.000 años, tanto en África, en el sur de África, como en Europa, los grupos humanos que estaban habitando esos lugares estaban en un proceso de conocimiento de estos ecosistemas, del conocimiento de estos recursos, de cómo fluctúan, de cómo son, y este proceso es bien interesante porque los estudios de mis colegas en Europa y en África han estado tratando de revisar cómo ha sido la relación entre los procesos de evolución humana y los procesos de adaptación costera. Y dentro de los elementos de la relevancia que tiene esta interacción con la costa y el uso de estos recursos, es la contribución nutricional al desarrollo neurológico, también a la fertilidad, perdón, de los grupos, y la relación entre el contacto y la adaptación costera con un aumento poblacional, aumento de la cantidad de gente que está viviendo en estos lugares, y también los procesos adaptativos flexibles que requiere este proceso de conocer estos ecosistemas costeros. Y luego, apuntando más al uso de estos recursos, no solamente como alimentos, sino que también como herramientas. Hay, por ejemplo, un trabajo de un sitio arqueológico neandertal en Italia, que tiene una antigüedad de por lo menos 9.000 años, y es bien interesante porque tiene evidencia de uso de conchas de moluscos como herramientas, como las que ven ustedes acá, que son restos de conchas de almeja, que si ustedes se fijan bien en los bordes de las conchas tienen como unos sacados que fueron realizados a propósito para poder darle filo a estas conchas y utilizarlas como raspadores o cuchillos en el procesamiento de los recursos que la gente utilizaba. Y eso se asocia a esta evidencia antigua en Sudáfrica y también en la costa del Mediterráneo, de este uso, de este conocimiento con estos ecosistemas costeros. Y la otra figura que está aquí abajo, que también es muy interesante, estas son fotografías de la zona del canal auditivo de cráneos de Neandertal, que si ustedes se fijan acá tienen un pequeño crecimiento óseo. Y eso se genera por una reacción a la exposición al agua fría. Entonces, estos cráneos de Neandertal tienen desarrollado ese hueso que habla de esta constante interacción con estas aguas frías, o quizás sumergiéndose para pescar, o sumergiéndose para recolectar moluscos u otros elementos. Entonces, esta información es o sea, la evidencia arqueológica muestra que desde hace mucho tiempo que tanto nuestro sistema biológico como nuestro sistema cognitivo, económico, se ha ido desarrollando en estos ecosistemas costeros y marinos. Entonces, ¿qué pasa si pensamos en América? ¿Hace cuánto tiempo que estamos interactuando nosotros los grupos humanos con el mar? Entonces, en esta figura que ustedes ven aquí, este mapa, muestra distintas rutas migratorias que a partir de los estudios arqueológicos se han ido proponiendo, y entonces tenemos primero las rutas de migración terrestres, que es un poco esta ilustración que está aquí al lado, que es la que más o menos a todos nos enseñaron en el colegio, que es por el estrecho de Bering, asociado a la posibilidad de cruzar por este puente de hielo, y que está relacionado también con la disponibilidad de recursos terrestres, y que en la llegada de estos seres humanos a América hay luego un proceso de adaptación terrestre y posteriormente un proceso de adaptación marina. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años, o quizás un poco más, esta línea verde o verdosa que ustedes ven bajando por la costa primero fue una hipótesis de una ruta costera de poblamiento de América, y ahora ya no es una hipótesis, sino que es una información que está corroborada, como ustedes van a ver aquí en este otro mapa, con todos estos puntitos celestes que están desde Japón hasta Norteamérica y Sudamérica. Son sitios arqueológicos en su mayoría con evidencia de uso de recursos costeros y con una antigüedad previa al momento en el que se creía que era posible cruzar por el puente de Beringia. Entonces, lo que en principio era una hipótesis, ahora es una realidad científica, que también la realidad científica va transformándose a partir de los nuevos hallazgos que vamos encontrando, pero hasta ahora el poblamiento costero
de América tiene muchos sitios arqueológicos que lo avalan y que lo apoyan. Y algo muy interesante también es este como nombre que le pone un colega llamado Erlandson al poblamiento costero asociado como una ruta de algas, o al Kelp Highway, que él lo denominó. Y que es una teoría muy interesante porque a lo largo del Pacífico están estos bosques, estos ecosistemas de bosques de algas muy productivos, muy productivos en términos de moluscos, de peces, de mamíferos, de algas, de recursos, tanto alimenticios como también materia prima, que permitió que grupos humanos se movieran a lo largo de la costa por varios miles de años, desde Japón hasta el sur de Chile. Y acá abajo, si nos fijamos, hay tres sitios de gran relevancia, tres sitios arqueológicos de gran relevancia, que el primero fue Monteverde, que con una fecha de 14.000 años de antigüedad fue uno de los primeros que empezó a cuestionar esta teoría inicial de que el poblamiento de América era solamente terrestre y que había un proceso de adaptación al continente terrestre, y que posteriormente fue la marina. Pero ahora vemos de que no, de que paralelamente hubieron procesos de poblamiento que implicaron conocer estos ecosistemas al mismo tiempo, y que la gente llegó a América ya con mucha América con mucha experiencia en cómo era vivir en estos lugares. Como ejemplos, como vimos acá estos tres sitios que están abajo, les voy a mostrar muy cortito los sitios que están en la región de Coquimbo, que son relevantes en esta historia, en esta larga historia de relación de los seres humanos con el mar. Y el primer sitio es el sitio Quebrada Santa Julia, que está en el sector de Los Vilos, y que tiene una antigüedad máxima de 13.000 años. Y acá en esta foto, en la foto del centro, es una fotografía reciente del sitio. Ustedes pueden ver acá el corte de erosión natural. Y acá a la izquierda pueden ver la excavación que se realizó y que luego se publicó en el 2007, donde acá abajito, esta línea negra, corresponde al estrato que tiene fechado de hace 13.000 años. Y acá a la derecha pueden ver una fotografía durante la excavación, donde cada uno de estos cototitos es una punta de proyectil o un desecho de manufactura de estos artefactos de piedra, o restos de huesos de caballo americano que fueron procesados y probablemente consumidos en este lugar. Y el otro sitio arqueológico también de mucha relevancia en esta perspectiva de largo plazo de los seres humanos y su relación con el mar y con la costa, es el sitio de Los Rieles, que también está en Los Vilos, en la región de Coquimbo, y que tiene el fechado más antiguo tiene 11.200 años. Y algo muy relevante, además de ser parte de un asentamiento costero muy temprano, tiene restos humanos que están fechados directamente con esta fecha. O sea, es de hecho es el resto humano más antiguo, fechado directamente más antiguo de Sudamérica. Y este personaje era un hombre entre 40 y 45 años, que lo que ven aquí ustedes en este dibujo del esqueleto, en negrito, son los huesos que se encontraron en el sitio arqueológico, que se preservaron hasta alrededor del 2010, no me acuerdo muy bien cuándo fue excavado el sitio, de este individuo, de una antigüedad de 11.200 años. Y algo muy interesante también, que enriquece esta idea de la relación humano-ecosistemas costeros muy, muy larga, es que le tomaron muestras de dientes para poder hacer un análisis de dieta, que es la figura que ven acá a la izquierda. Entonces hay unos análisis de composición isotópica, de compuestos químicos que hay en todos nosotros, en todos nuestros huesos, todo lo que nosotros ingerimos en nuestra dieta, toda nuestra alimentación queda registrada en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestro pelo, en nuestras uñas. Si tomamos una muestra y la analizamos, vamos a poder saber qué fue lo que consumimos. Si vemos los dientes cuando éramos pequeños, niños, si vemos los huesos largos en nuestra adultez, y si analizamos el pelo, pueden ser incluso, no sé, los últimos tiempos de nuestra vida. Y los análisis que se hacen son para evaluar los valores de nitrógeno 15, que ustedes ven acá a la izquierda, y de carbono 13. Y acá, en esta figura, ustedes ven de que si los valores son más altos en nitrógeno 15 y más
y más altos también en carbono 13, son valores que están por acá arriba y que serían valores asociados a una dieta marina. Y este individuo, que está aquí en círculo azul, este individuo de hace 11.200 años presenta una señal de dieta marina. Entonces, de alguna forma muestra de que tenemos un solo individuo para ese momento, pero sin embargo demuestra de que esta persona, dentro de sus hábitos, dentro de su dieta, estaba el buscar, el recolectar, el obtener estos recursos marinos. Y asociado a este entierro estaba esta punta de proyectil, que es de un estilo definido para la cultura Huentelauquén, la cultura Huentelauquén son pequeños grupos de pescadores recolectores de orilla que habitaron la costa norte de Chile entre los 12.000 y los 9.000 años. Entonces, con información arqueológica regional de la región de Coquimbo, ha sido posible también fortalecer y hacer más robusta esta hipótesis de la ruta costera. Para mostrar otros ejemplos también de sitios de estos momentos iniciales de ocupación costera del territorio chileno, de la costa norte de Chile, están estos sitios de la zona de Antofagasta, de la costa de Taltal Antofagasta, que son alelos rocosos con depósitos de conchal en su interior. Ustedes aquí abajito en esta imagen pueden ver el montículo de concha que se encontró en el alero que está a la mano arriba, mano derecha. Y si ustedes se fijan con atención, se ven las conchas de lapas. Era un montículo de conchas de lapas fechado entre alrededor de 10.000 años. Y todos estos aleros que están acá tienen una antigüedad entre 10.300 y 12.300 años antes del presente. Y la presencia de esta punta que ustedes ven acá, o puntas de proyectil con este estilo, también lo asocian a esta cultura Huentelauquén, de los grupos costeros iniciales, que ya recolectaban y pescaban en la orilla. Entonces, un poco tenemos esta evidencia muy antigua de grupos humanos habitando la costa pacífica de América y la costa de Chile, y un poco la ruta costera es un poco así, como lo vemos en estas imágenes, a pesar de que en los últimos 12.000 años han habido cambios en los niveles de aridez, mayor o menor humedad, mayor o menor, un poco más o menos vegetación. Han habido momentos, por ejemplo, hace 7.500 años más seco que el presente, pero sin embargo estas fluctuaciones de temperatura y de humedad no han modificado profundamente la costa norte de Chile a lo largo del cual esta gente de la que estamos hablando habitó, a excepción de un punto súper relevante que es el nivel del mar. En el momento 12.000, 11.000 años, el nivel del mar estaba mucho más lejos que el actual, por lo tanto había en algunas partes incluso así casi 1 kilómetro de costa. En ese momento había más o menos 1 kilómetro de costa que en ese momento estaba disponible, pero que actualmente está bajo el agua. Por lo tanto, claramente hay muchos más sitios arqueológicos de esta época y mucha información de esta época asociada a estos primeros momentos de adaptación o de conocimiento de la costa chilena a la cual no tenemos acceso porque están bajo el mar. Sin embargo, por lo que vemos actualmente, como digo, no era tan distinto a lo que probablemente la gente experimentó cuando empezó a recorrer la costa hacia el sur. Y estas condiciones son condiciones hiperáridas, como la costa del desierto de Atacama, o semiáridas, como la zona de la tercera región y la cuarta región. Y tenemos también, por ejemplo, a nivel de vegetación, sistemas de lomas, que son esta vegetación muy, muy acotada y muy de arbustos y de flores que se nutren con la humedad de la Camanchaca, por ejemplo. También hay humedales costeros, y hay este contexto muy árido, pero donde el ecosistema terrestre quizás es muy frágil y limitado, pero el ecosistema marino es muy rico y es muy productivo, y fue de alguna forma la base de la subsistencia de los grupos que han habitado la costa en el pasado. Entonces, por ejemplo, los islotes que están cercanos a la costa son lugares de anidamiento de aves y lugares de aparición de mamíferos marinos. Entonces son lugares de mucho atractivo, y los sitios arqueológicos cerca
estos islotes son bastante abundantes y grandes. Bueno, y el intermareal a lo largo de toda la costa, llueva o no llueva, hayan quebradas o no hayan quebradas, es un lugar de mucha producción y un lugar de obtención de materia prima y de recursos alimenticios bastante estable y abundante. Entonces, dentro de este contexto es que la pesca, por ejemplo, fue una estrategia de subsistencia muy importante a lo largo de estos 12.000 años en que los grupos humanos han estado habitando la costa pacífica. Y un ejemplo de esta estrategia y de la relevancia de esta estrategia son los anzuelos arqueológicos de concha que se encuentran a lo largo de toda la costa pacífica, desde Estados Unidos, en California, México, California, Ecuador, Perú y Chile, que tienen antigüedades que van de los 11.000 a los 2.500 años. Hay lugares que son más antiguos, por ejemplo, el anzuelo más antiguo está en Baja California, que tiene alrededor de 11.000 años, y y la aparición más tardía de esta tecnología es en la zona de California, Estados Unidos, que aparece más o menos hace 2.500 años. Y las especies de moluscos que utilizan son diversas a partir de la disponibilidad de recursos que tienen. Por ejemplo, en California, Estados Unidos, fueron hechas en concha de choro y de abalón, en Baja California de abalón y de ostras, en Ecuador de ostras, conchas también de Spondylus, y en Chile y en Perú en conchas de choro zapato. Entonces, dentro de esta gran historia del continente americano y de Chile, esta larga historia de conocimiento, relación y exploración de los ecosistemas costeros por parte de los grupos humanos que hemos estado habitando hasta ahora este lugar. La evidencia arqueológica en la costa norte de Chile nos permite ver que esta relación humano-mar es muy larga, tiene por lo menos 12.000 años, pero ha ido también transformándose a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, los sitios más tempranos, que además son sitios arqueológicos diferentes, que por ejemplo la mayoría, los más antiguos son aleros rocosos, después alrededor de los 7.500 años son grandes conchales, grandes acumulaciones de concha. Me estoy enfocando más que nada en un ejemplo en la zona de Taltal, al sur de Antofagasta, y hay un proceso en el cual al principio estos grupos tenían una economía costera, con recolección y pesca de orilla, con recolección de moluscos, con artefactos asociados a la obtención de recursos de orilla, pero luego alrededor de los 7.500 años hay como una revolución pescadora en la costa norte de Chile, donde se observa una intensificación en la pesca, se observa un aumento en la diversidad y en la abundancia de los peces que la gente está obteniendo, diversidad en las tecnologías, en los arpones que están usando para cazar, en los anzuelos de concha que están usando para pescar, evidencia indirecta de navegación, obtención de peces de mar afuera, y luego también en tiempos más tardíos en la utilización de, por ejemplo, conchas de moluscos para la fabricación de ornamentos. Entonces durante estos miles de años hay procesos que se van desarrollando por contextos ambientales, pero también contextos de desarrollo local, social, económico, incluso también demográfico. Entonces yo ahora a partir como de contarles lo largo que ha sido esta historia y un poco hacer un resumen, voy a ir mostrándole algunos ejemplos de cómo desde la arqueología está esta evidencia material de estos miles de años de habitar el mar que tenemos en nuestro ADN histórico como chilenos y chilenas. Entonces, bueno, tenemos evidencia o artefactos arqueológicos que nos hablan de la especialización tecnológica para la pesca. Y acá tenemos anzuelos de concha, acá se pueden ver los procesos, como las etapas previas a llegar al final del artefacto, anzuelos hechos en hueso, anzuelos hechos en espina de cactus, que no lo puse aquí en la imagen. Estas que están acá son pesas para línea, que se hicieron en concha de choro zapato, en huesos de mamíferos marinos, en piedra también, acá no puse en piedra, pero también hay en piedra. Y estos artefactos aparecen en distintas partes, desde Arica hasta la zona de los Vilos o Guanaqueros quizás, pero la zona de Coquimbo,
en distintos momentos. Después también tenemos, ahí está, no, para atrás. Allá, sí, perdón. Entonces, dentro de este en el contexto de la tecnología especializada para la pesca, está algo que se denomina la cultura del anzuelo de concha, que son la presencia de estos anzuelos en concha de choro zapato, en sitios arqueológicos que se distribuyen desde Arica, que estos puntitos negros son distintos sitios arqueológicos que contienen esta tecnología, y que apareció hace 7.500 años y desapareció la tecnología en concha hace 4.500 años. Luego continuaron haciendo anzuelos en espinas de cactus, y luego cuando ya trabajaban el metal, así también las hicieron en metal. Y acá podemos ver algunas fotografías de los procesos previos a la manufactura. Hay toda una etapa de manufactura, un proceso de manufactura que se ve, se encuentra en los sitios arqueológicos. Luego, ¿qué tenemos desde la arqueología que nos habla de la especialización tecnológica en artefactos para la caza marina? Hay nuevamente en el largo de la costa norte de Chile, hay evidencia de restos de arpón para la caza marina, y están hechos en huesos, en algunos casos están hechos en hueso de guanaco, en otros casos están hechos en hueso de mamífero marino. Acá tenemos también abajo desangradores, porque claro, cuando finalmente cazas el animal, tienes que desangrarlo, tienes que destazarlo, y tiene que ser todo de una forma, de la forma correcta para poder lograr la utilización de todas las materias, todo lo que te entrega el animal, que es no solamente la carne, sino que también es el aceite, es el cuero, son los huesos que tú utilizas para artefactos. Entonces están. Y este artefacto, el arpón, también aparece desde Arica hasta, yo no sé si cuán al sur aparecen, pero porque igual la conservación va cambiando, en zonas más áridas lo orgánico se conserva mejor que en zonas un poco más húmedas. Luego también hay algo muy interesante y muy bonito, porque no todo es funcionalidad, no todo es yo hago este arpón para cazar porque si no me muero de hambre. Hay también toda una esfera artística, simbólica, que estuvo desde siempre. Pero muchas veces los procesos de conservación de los materiales no nos permiten ver todas las esferas sociales, simbólicas, que existían en los distintos momentos en los que la gente vivió en la costa, en este caso. Y por eso es que en el caso del arte rupestre que hay para la costa norte de Chile, yo estoy solamente enfocándome en uno, quizás que es uno de los más espectaculares, pero hay otras manifestaciones como por ejemplo el arte rupestre tipo Las Lisas, que está en la costa de la tercera región, que es más grabado, pero también hay unos grabados muy bonitos de animales de fauna marina. Y en este caso, el arte rupestre tipo el médano, que está en la costa de Antofagasta, tanto en quebradas de muy difícil acceso, como en lugares, por ejemplo, como esta foto, en lugares de circulación para obtención de materias primas líticas para hacer puntas o artefactos líticos, que pueden ser cuchillos, raspadores, y el nivel de detalle que muestra en la representación de las artes de pesca es muy fascinante, sin querer decir que solamente busca este arte representar lo que se hacía, porque el arte sabemos que es más que solamente representar lo que está pasando. Pero sin embargo ustedes pueden ver caza de ballenas, las redes, la pesca en línea, caza de tortuga marina, caza de albacora, y es bien impresionante la diversidad del registro pictórico. Después también está la evidencia arqueológica que muestra la especialización tecnológica en artefactos para la navegación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, la balsa de cuero de lobo, que esto es una réplica, hecha por Roberto Álvarez de la caleta de Señoral de Aceituno. No se han encontrado evidencias directas de esta embarcación, a excepción de los huesos de ave para inflar, que a veces son muy difíciles de identificar, de poder estar seguro de que efectivamente ese fragmento de hueso de ave fue utilizado para inflar la embarcación.
pero hay algunos trabajos que han establecido un criterio de identificación de estos artefactos. Y después también en tiempos más recientes o más tardíos, están también estas miniaturas que se encuentran en contextos funerarios de embarcaciones, de balsas de madera que son de la zona de Arica. Y de nuevo, como son representaciones, nosotros pensaríamos de que efectivamente fueron un poco la representación de las embarcaciones que utilizaron, pero tampoco es algo que nosotros podamos estar seguros porque no hemos encontrado la embarcación en tamaño real. Pero sin embargo, está el registro arqueológico, muestra este desarrollo tecnológico asociado a la navegación y a la exploración de hábitat más lejanos o hábitats diferentes, ecosistemas diferentes a lo largo del tiempo. Después también están, bueno, los registros históricos de pescadores de la costa norte de Chile, alias changos, y hay entonces registros de distintos momentos en el tiempo, desde 1700 hasta 1900, registros fotográficos o ilustraciones de navegantes o pescadores changos sobre balsas de cuero de lobo, desde Cobija en el norte hasta Valparaíso, lo cual también muestra la gran amplitud de movimiento de estos grupos costeros en tiempos pasados. Bueno, en realidad en esta pasada por imágenes que nacen de la arqueología y de los estudios arqueológicos desde hace muchos años, que muestran la diversidad de este vivir junto al mar, la antigüedad de este vivir junto al mar, la transformación de esta experiencia, y de alguna forma eso era un poco lo que yo los quería invitar a experimentar, y ver de cuán larga es esta historia, cuán larga es la historia de las sociedades costeras en el norte de Chile, y cómo la arqueología permite develar esa historia, de a poquito, aunque sean algunos fragmentos, y tengamos un panorama incompleto de qué es lo que pasó. A pesar de eso, hay un montón de información que muestra cómo ha sido el desarrollo y la vida en el mar, la complejización que implicó, la sofisticación del conocimiento que implicó para los distintos integrantes de estos grupos, hombres, mujeres, niños, y la información arqueológica entrega luces sobre la dieta de estos grupos, sobre la tecnología desarrollada, sobre los hábitos que la gente desarrolló, y sobre los saberes también que existieron y que también se conectan con el presente. Acá esta imagen que les muestro es de un mosaico muy bonito que está en la caleta de pescadores en Caldera, donde hace como una pequeña revisión histórica de las distintas artes de pesca, incluyendo el chango arriba de la balsa de cuero de lobo. Y bueno, eso en realidad es lo que yo quería compartir con ustedes, y eso, muchas gracias por su atención. Acá esta figurita de pescado está hecha en concha de choro zapato, y es una ofrenda funeraria encontrada en un sitio arqueológico en Talca. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carola, por la excelente presentación. Doy la palabra, no sé si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta. Hay dos manos levantadas. Alejandro Pérez, le doy la palabra. Oye, Carola, súper entretenido, súper interesante la investigación, felicitaciones, bonitos los dibujos, increíble todo lo que has recolectado, ¿cierto? Yo creo que debe ser muy difícil porque como también los registros fósiles nos dan cuenta de cómo actuaban, entonces ahí tienes que hacer mucho de investigación y relacionar a funciones, como decías tú, funciones de cada artefacto que estas personas encontraban y que realizaban. Y ahí te quería preguntar si tú sabes, no sé, ahora yo hice una investigación un poco relacionada a los peces, ¿cierto? Y a la caza, a la captura, y cómo ha cambiado en el tiempo, ¿cierto?
Tú referías harto al uso de anzuelos y de arpones. Hay evidencia, me imagino que debe ser mucho más difícil de encontrar porque se pierde tal vez el registro de uso de redes o de algunos otros artefactos, no sé, de conocer un poco cómo estos pueblos originarios, ¿cierto? Comprendían un poco la biología o la ecología de las especies, ¿cierto? Que capturaban. Me imagino que esa relación, ¿cierto? Debe ser muy difícil de retratarla porque ninguno de nosotros estaba ahí para documentarla, pero no sé qué puedes decir a partir de los artefactos que has encontrado, o de estos mismos isótopos, no sé, hay una tesis de Biarritz, no sé, de Perú, que ha trabajado Francesa. bastante hay unas tesis que ha descubierto, por ejemplo, que hay muchos peces que se utilizaban y los vendían para usarlos por los incas, ¿no? Y algo que contrasta un poco toda la alimentación que se pensaba que tenían, ¿cierto? Que era basada básicamente en granos, y ahora hay bastante evidencia del uso de productos marinos. No sé qué más. Me interesaría mucho saber cómo ha cambiado, por ejemplo, el uso, ¿cierto?, de los recursos por parte de los changos hasta ahora. Sí, bueno, la presentación fue un poco una recopilación muy general de un montón de investigaciones que se han hecho, no solo, no por mí, hay algunas cositas que he hecho yo, pero colegas que han estado trabajando en los arpones mucho tiempo, en recursos, en el uso de recursos de moluscos, de peces por separado. Y claro, uno de las tantos desafíos es que, por ejemplo, con respecto a los anzuelos aparecen o en contextos funerarios, como ofrenda, o en contextos de basural. Entonces, muy pocas veces, o sea, en realidad es imposible saber efectivamente para qué pez se utilizó ese anzuelo, porque está ya descartado en la basura junto con otros restos de peces que también fueron tirados en la basura. Entonces, como que el vínculo directo de cuál tecnología se ocupaba para qué o qué práctica, es súper complejo hacer la relación más allá de asociar como a momentos en el tiempo. O sea, uno igual puede ver cambios a través del tiempo en cientos de años, de que sitios arqueológicos que tienen una antigüedad de, no sé, 7.000 años versus los que tienen antigüedad de 5.000, el contexto arqueológico cambia y si ahí uno puede hacer las comparaciones y bueno, para cada tecnología hay una historia gigante, porque el proceso, por ejemplo, de la caza marina y cómo eso puede estar asociado a la fabricación de las balsas de cuero de lobo y cómo la producción de esos artefactos de repente transforma la actividad de caza a más lobos o menos lobos, o dejar de cazar una cosa y empezar a cazar otra porque necesitamos hacer las balsas, por ejemplo. Entonces también el cambio en el uso de los recursos, eh, a veces, en que uno lo ve en el sitio arqueológico, te puede estar reflejando fluctuaciones como en la disponibilidad natural, y otras veces te puede estar reflejando una necesidad económica, social del grupo en ese momento. Y ahí la reconstrucción paleoceanográfica o paleoecológica es súper relevante para poder como ir separando. Y los isótopos para dieta de los seres humanos, eso es fantástico, porque de alguna forma ahí tú puedes claramente ver lo que se comieron, y eso fue alimentación, y fue el uso de recursos para alimentación, y es como un canal súper fantástico, hecho, por eso se utiliza mucho. Pero bueno, podemos estar hablando aquí hasta mañana al respecto. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias a ti, Ale. Carola, Carlos Olavarría, nuestro director, tiene una pregunta. Hola Carola, Hola. oye, primero gracias, está súper entretenida tu presentación y me imagino que como todos estamos llenos de preguntas. ¿Sabes qué me llamó la atención? Un elemento que mencionaste, y es esta cultura Huentelauquén, que nunca lo había escuchado, y así como que lo primero que me salió, que quizás a varias personas también les salió, fue, chuta, pero no están relacionados con los changos, son lo mismo, uno fue antes que el otro. A lo mejor si nos pudieras contar un poco más sobre eso. Bueno, los changos son una definición súper genérica que se estableció en un momento por gente externa, que eran españoles o europeos, y que se le llamó a toda la gente que estaba en la costa norte de Chile. Pero sin embargo, si uno va hacia atrás,
y va hasta los 12.000 años para atrás, que sería lo Huentelauquén, y después uno va acercándose en el tiempo. Incluso cuando uno mira actualmente los pescadores de la costa norte, claro, son todos pescadores de la costa norte, pero hay una diversidad de formas de pescar que a veces los agrupa identitariamente o los diferencia. Y lo Huentelauquén es algo, claro, es una cultura que se define a partir de ciertos elementos que nosotros encontramos que son similares, como las puntas de proyectil, mira, no puse eso, hay unos litos, hay unas piedras que tienen como formas geométricas, que también son litos que aparecen en estos sitios Huentelauquén, que son muy parecidos. Entonces uno toma elementos similares de cierta tecnología y los define como una cultura, pero nosotros también hacemos cosas. Podemos hacer cosas tecnológicas similares, pero tener un montón de otras cosas diferentes que nos diferencian como cultura. Entonces, lo Huentelauquén no necesariamente es o no es chango, porque fueron hace 12.000 años. Y luego, por ejemplo, también si uno ve otras manifestaciones posteriores, está, por ejemplo, lo chinchorro, la cultura chinchorro con las momias como ícono. Y eso también es algo que sucede en la costa norte de Chile, pero en ciertos lugares y durante cierto momento. Y mientras estaba la cultura chinchorro, que en Arica también es como el ancestro de los changos en Arica, en otras partes en ese momento no estaba la cultura, no estaba esa práctica. Entonces, no es tan fácil decir qué venía antes, qué venía después, y si lo Huentelauquén es chango o si lo chinchorro es chango. El proceso de identificación o reidentificación actual changa es súper válida y es súper importante, pero es independiente del ancestro de hace 12.000 años que habitó la costa. Obviamente son ancestros de los changos actuales, porque son pescadores, pero no sé cómo es la línea de vinculación. Súper. Gracias. Me imagino que no hay análisis de ADN ni cosas así que se pudiera... Hay un trabajo reciente, relativamente reciente, pero también, claro, las agrupaciones son súper amplias igual. No. Pero ahora no tengo el dato específico, pero lo voy a mandar para que lo chulen. Ya, súper. Gracias. Gracias por la charla. Gracias a ti, Carlos. Carola, tenemos otra pregunta. Guido Castillo quiere hacerte una consulta. Por favor. Hola, Guido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy bueno todo esto, se aprende bastante. Quiero hacer una consulta con respecto a la parte de migración. ¿Cómo interpretar, digamos, la diferencia de las dataciones de sitios arqueológicos encontrados desde el punto de vista de lo que es la migración por el estrecho de Beringia o el puente de Beringia? Donde, por ejemplo, si nosotros miramos y comparamos desde Monteverde hacia el norte hasta el sistema Clovis, las edades de antigüedad de estos sitios arqueológicos, y nos damos cuenta que hay no una continuidad en el tiempo, digamos, lo que es el tiempo de estas culturas. Entonces, se entiende claramente que encontrar sitios arqueológicos tan antiguos y que representen, digamos, lo que es una cultura como tal, en el fondo, la consulta está derivada, seguramente se van a encontrar más sitios arqueológicos, porque se supone que si es por el estrecho de Beringia, la invasión o la llegada del Homo sapiens o del género Homo aquí a América, los sitios arqueológicos más antiguos deberían estar en el norte, Alaska, Canadá, Estados Unidos, qué sé yo, y así sucesivamente. Pero llegamos, por ejemplo, a Monteverde, acá en Chile, y tenemos una datación de 14.500 años de antigüedad, que incluso, por ejemplo, con el sistema Clovis está en los 11.000, 9.000 años, con la última datación que se hizo en la revisión de la antigüedad de ese sitio. ¿Cómo explicamos ese fenómeno, digamos, desde el punto de vista de lo que es la investigación, de lo que es el punto de vista arqueológico, con respecto a la continuidad cronológica de la llegada del hombre hasta la parte más al sur de Sudamérica? Esa es mi consulta. Bueno, como tú bien dices, el conocimiento científico se va construyendo todo el tiempo. O sea, lo que sabemos ahora, mañana puede que sea súper diferente, que aparezca un sitio distinto, un sitio más antiguo, un sitio con algo que nunca nadie había visto. Entonces, claro, en la construcción de cómo fue poblado América,
se basaba en los datos que existían principalmente en Norteamérica y con una cronología que, claro, había lo más antiguo era Clovis, que estaba súper arriba, estaba en Texas, o sea, estaba al norte del continente, y ahí era lo más antiguo, y luego entonces se construye hacia atrás, también con información paleoclimática del estrecho de Bering, y se arma una historia que funcionó durante mucho tiempo con los datos que habían, pero luego el desarrollo de la investigación en Sudamérica en específico empezó, como tú dices, a encontrar sitios arqueológicos mucho más antiguos que no coincidían con la teoría de que hace 12.000 años pasaron por el estrecho de Bering y bajaron. Y costó mucho tiempo, de hecho tuvo que ser un arqueólogo norteamericano que excavó Monte Verde, e incluso él ahí tuvo muchos años de alguna forma respondiendo a las críticas y a las preguntas de los Clovis, que no aceptaban de que este sitio fuera más antiguo, y por lo tanto, si era más antiguo, ¿de dónde venía si no venía del estrecho de Bering? Y bueno, y fue un proceso muy interesante también como de obligar a estos teóricos iniciales de desconstruir su cabeza y pensar en otras posibilidades. Y por lo tanto fue que empezó, y no solamente por la antigüedad, sino que también por el uso de recursos costeros que había en Monteverde. Bueno, se dijo, bueno, si no es por el estrecho de Bering, tiene que haber sido por otro lado, y puede ser la costa. Y eso se planteó como una hipótesis inicial. Y luego empezaron a aparecer sitios arqueológicos costeros mucho más antiguos que el momento en el que supuestamente se cruzó Bering, y con tecnología asociado a la explotación marina y costera no inicial, no era como que llegué y lo inventé recién, sino que se veía que venía una tradición marina fuerte. Entonces, como tú dices, actualmente no hay una sola ruta de migración, y no hay un orden tampoco cronológico, porque que Monteverde tenga 14.500 años no significa que sea el más antiguo tampoco, pueden aparecer más antiguos. Y ahí también va a haber que repensar las rutas de migración. Lo último, por favor. Pero, por ejemplo, queda claro eso, porque a la medida, claro, como dice usted, en la medida que se vayan descubriendo, digamos, sitios arqueológicos más antiguos desde el norte hacia el sur, seguramente se le va a dar un patrón mucho más ordenado a la cronología digamos, de lo que es la invasión hacia América. Bueno, no de la invasión, sino que la llegada de los seres humanos. Pero tengo entendido que hace poco, no mucho, se descubrió un sitio mucho más antiguo en México, que a lo mejor ya sería muy bueno, creo que está datado en 35.000 años. Está en estudio todavía. No sé si esa información es así porque no he podido conseguir el paper ni nada, pero no sé si nos puede contar algo de eso, y con eso termino yo mi pregunta. Sí, Gracias. no me acuerdo muy bien de ese sitio de México, pero sí hay en la zona como del Mar Caribe, que de hecho en el mapa salía uno. Hay sitios, bueno, y en Brasil también, bastante más antiguos, pero así como el descubrimiento de Monteverde tuvo que pasar muchas evaluaciones y muchas críticas, estos sitios de 30.000 años también tienen que redefinir su cronología, tienen que pasar muchos testeos científicos para que se acepte, que a veces tiene que ver como con una ceguera como teórica, y otras veces efectivamente es como un protocolo que hay que seguir para luego para que la comunidad científica acepte estas nuevas evidencias de, por ejemplo, 30.000 años de antigüedad. Entonces, no sé muy bien ese artículo en específico, pero sí hay sitios arqueológicos que están en este proceso como de revisar los datos para que sean nuevamente evaluados y aceptados como nueva evidencia. De ahí explicar, porque una cosa es aceptar que sí, ese sitio es así de antiguo, pero luego hay que de alguna forma buscar la explicación de cómo eso está ahí y cómo llegó, y ahí se pone más complejo y más entretenido, de hecho. Señorita Carola, disculpe lo último. Al principio usted habló de los neandertales, ¿verdad? En la pantalla figuraba 90.000 años y usted dijo 9.000. ¿Cuál de los dos datos es el No, correcto? 90.000, sí, 90.000. Gracias, don Guido. Ahora le quiero dar la palabra a Mauricio Varela y luego a Alejandra Farías, por favor. Muy buenas noches a todos. Yo llegué acá por Jocelyn Ostroza de Guanaqueros, que
se topó conmigo en el Facebook por todas las fotos antiguas que yo tenía de guanaqueros. Y voy a hacer un comentario más bien sensible y sensitivo frente a esto. Yo soy buceador, soy cazador submarino, mantengo la herencia de los camanchacos, no le voy a decir chango, porque los españoles le decían, creo que le decían chango porque la palabra chango significa mono, por si acá, es la traducción en la actualidad. No sé cómo sería en el siglo XVI. Pero yo llegué a Guanaqueros en el año 68, por primera vez de vacaciones, y nos quedamos hasta hace no mucho de vacaciones, y fui por primera vez a los conchales que van hacia el lado de la Puntilla. Y encontré, cuando muy chico, era muy chico, encontramos una cantidad de puntas de flecha, y encontramos estos famosos anzuelos de conchas de choro. Tengo un amigo que aún tiene esos anzuelos de concha de choro, y nosotros torpemente los vendimos al pequeño, a Federico Schaeffer. Empezamos a vender estas cosas porque no teníamos esa conciencia de resguardar este tesoro maravilloso que había ahí, en los conchales. Y hemos ido viendo cómo este tesoro maravilloso se ha ido deteriorando, porque hay había dos conchales enormes, con una cantidad de material increíble, y hay entierros ahí, y ha habido una pérdida cultural enorme, porque la modernidad hace que nosotros rompamos con todo eso. Entonces es como triste. Yo he recorrido prácticamente toda la costa norte, desde Chinchorro hasta Valparaíso, y la conozco bien. Y ahora, cada vez que uno va a un conchal o encuentra estos restos de las personas que estuvieron ahí, es maravilloso poder enfrentarse a esto. Por ejemplo, cuando estás en Taltal, al sur de Taltal, ¿no es cierto?, en Paposo, en todos los conchales que uno ve por ahí, en Sifuncho, que hay otro conchal bastante impresionante, y las cuevas donde vivió esta gente, y uno se pregunta cómo lo hicieron, porque tiene que haber cambiado mucho el clima, porque debe haber habido humedales con agua. Uno se pregunta cómo lo hicieron, por la escasez de agua, la escasez hídrica. Y los restos empiezan a denotar la tecnología que ellos tenían y cómo pudieron sobrevivir. Yo realmente siento, desde mi punto de vista, que estamos destruyendo un material histórico, estamos destruyendo un libro. Esa es la sensación que tengo. Cada vez que nosotros intervenimos en estos lugares, estamos rompiendo un libro, que lo estamos mal interviniendo, que no quede con la intervención. Eso sería, es un momento sensible para mí en todo caso. Gracias. Sí, gracias Mauricio por tu comentario. Bueno, sí, pues el proceso también de los seres humanos en sus propios lugares es un poco destructivo, y incluso en los sitios arqueológicos uno ve cómo va una ocupación sobre la otra, ocupando los espacios, a veces también destruyéndola. Pero también hay harto esfuerzo y iniciativa, y de hecho en Guanaquero, a través de Jocelyn, hemos estado haciendo algunas actividades y acciones como miguitas que van sumando para que la comunidad se sienta vinculada con el patrimonio arqueológico que hay, lo proteja, y eso nos hemos ido avanzando de a poquito con Jocelyn, y es algo que, bueno, obviamente uno siempre está contra el tiempo, pero hemos ido a visitar los conchales que, no sé si los que tú mencionas exactamente, pero los que están hacia ese lugar, los hemos registrado, hicimos un informe, lo entregamos a la comunidad. De a poquito uno va tratando de proteger lo que queda de la historia de la ocupación humana en Chile. Pero sí, tienes razón, pero ahí estamos dentro de lo que se puede trabajando para que la misma gente lo cuide finalmente. Gracias, Carola. Gracias, Mauricio, por el comentario. Alejandra Farías quería hacer un comentario. Hola, buenas noches. No puedo prender la cámara porque está mala, pero quiero felicitar a Carola por lo que nos cuenta, lo que nos trae, y hacerle una pregunta que escapa un poco de lo material concreto y va más hacia lo simbólico subjetivo. Y es que asociaciones puedes tú hacer con respecto a el mar, desde lo simbólico, desde la espiritualidad que se pueda reconstituir. Yo sé que es muy difícil, pero que
ustedes hayan podido ir elaborando. Mira, el registro arqueológico de los grupos costeros y los grupos pescadores es bastante fragmentado, y bueno, y también por lo que comenta Mauricio, cada vez queda menos. Y también hay algo bien importante, que es que la vida de los pescadores pasa la mitad del tiempo, quizá más, en el mar, y en el mar no queda ningún registro. Entonces, cuando nosotros como arqueólogos y arqueólogas estamos estudiando el pasado de la relación de nosotros como humanos con el mar, hay un montón de información que está guardada en los secretos del mar. Y hay otras, como contaba también, con la línea de costa, está bajo el agua sumergida, quizás para mejor incluso, que está ahí guardado. Pero de todas maneras por ejemplo, cuando uno va actualmente a las caletas de pescadores y habla con la gente, con la comunidad que vive en esas caletas, el vínculo con el mar es muy fuerte, el vínculo identitario con el mar es muy fuerte. Cuando hay también trabajos etnográficos bien bonitos en otras partes del mundo, por ejemplo en la zona maorí, en la zona, bueno, incluso en Isla de Pascua, que es en Rapa Nui, perdón, que está aquí mismo en la territorialidad del país. Uno se da cuenta que el mar no es solamente, no es un lugar de uso y usufructo solamente, es parte de la vida de la gente. Y muchas veces también esa esfera de la existencia de los seres humanos no queda materializada en nada, son cantos, son bailes, son historias, y creo que por lo menos para la costa norte, o en realidad para la costa, el arte rupestre y la decoración que puede quedar en algunos materiales es algo que nos habla mucho de ese poder del mar. El arte rupestre, esas poquitas imágenes que les mostré, muestra lo importante que era para la gente describir esas experiencias marinas, que pueden haber sido reales o deseadas también, porque el arte no es solamente realidad, sino que también es deseo. Hay, por ejemplo, mucho uso de pigmento rojo en los artefactos que uno encuentra, en los anzuelos, en las lienzas. Ese rojo puede ser interpretado de muchas formas, puede ser interpretado como la sangre de los animales, la sangre de los mismos seres humanos, pero en realidad el registro de los cazadores-recolectores es bien pequeño para describir ese ámbito tan importante. Hay registros en Chile muy bonitos, registros etnográficos para los grupos del sur de Chile, canoeros, los cahuéscar, los yamana, donde, y bueno, y también hay gente, están también los pueblos todavía, afortunadamente. Y las descripciones mitológicas que hay de los grupos que existían en 1800, 1900, es impresionante, es alucinante. Y con esas referencias etnográficas, no de la costa norte de Chile necesariamente, uno trata como de pensar de que esos vínculos y esas construcciones imaginarias, simbólicas, identitarias estaban. Pero desde el punto de vista de la arqueología a veces se nos escapan un poquito de las manos. Gracias, Carola. Sabes que Guido quiere hacer otra pregunta. Adelante, si no hay otra pregunta, por favor. Disculpen que intervenga tanto. ¿Se puede interpretar que la línea, digamos, de distribución de los escondilos como parte, como intercambio cultural entre principalmente sectores costeros, dentro de lo que son los poblamientos humanos, y podrían indicar, digamos, tener como base, digamos, este intercambio con este tipo de moluscos, principalmente estos bivalvos, sea como algo para ver una secuencia en el avance hacia la zona sur de América? Lo digo porque los Spondylus, ya el género de estos bivalvos con púas, es netamente tropical, de aguas marinas tropicales, principalmente Ecuador, sur de Colombia, norte de Perú. En Chile no se encuentra el género Spondylus dentro de lo que son estos bivalvos, pero encontramos, por ejemplo, los bivalvos, como dijo usted, de estos Spondylus aquí en las zonas costeras, y cosa curiosa, en la segunda región, en San Pedro de Atacama, La Sana,
se han encontrado en los cementerios, se han encontrado conchas de espondilus justamente que son de origen tropical, marino tropical. Entonces, esto podría indicar, digamos, establecer de alguna manera que el avance por la costa a través de la navegación posiblemente haya sido también una secuencia mucho más rápida en lo que es la expansión y conquista de América por estos primeros hombres que llegaron en la antigüedad, digamos, a lo que es el continente como tal, en base a este dato, en especial de una cosa tan que se puede encontrar en muchas culturas como son los espondilus en general. Sí, bueno, esa especie de bivalvo que como tú bien dices es tropical, aparece en los registros arqueológicos asociado a momentos más bien tardío en esta historia larga que yo te he contado de 12.000 años, y asociado al movimiento de recursos, no solamente incaico, pero durante el periodo incaico, donde está este imperio que mueve recursos y gente hacia todos lados. Este tipo de recursos, perdón, de especies más tropicales aparece presente en los sitios de la costa y del interior de Chile, como bien tú dices, y son elementos de mucho valor simbólico y social y político. Y a propósito de eso, me acordé de dos cosas que me vinculan un poco con la pregunta anterior, que las conchas en sí tienen un valor, tienen un simbolismo asociado al mar y asociado a la fertilidad en los grupos prehispánicos súper importante, que está súper bien registrado en la zona andina, también en la zona mesoamericana de México. O sea, las pirámides tienen estos grabados con unas escenas maravillosas con moluscos humanizados, antropomorfizados. Y en los sitios de conchal, que está por toda la costa del mundo en realidad, tienen guardado en estos montículos de concha estos secretos y vínculos simbólicos a través de las conchas, que es algo que también nos cuesta un poco mirar. Pero desde el punto de vista, lo que me está mencionando tú del Spondylus, de todas maneras hay un movimiento humano de estas conchas hacia la costa norte de Chile, pero es como en la zona norte solamente, Arica, quizás Antofagasta, pero es muy poquito, ya más al sur no se ve presente. Y se hacen en cuentas, aparecen en elementos de adorno importantes. Muchas gracias, Carola, por todas tus respuestas. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas, a todos y todas. No sé si alguien más quisiera dar una pregunta, si quisiera hacer alguna pregunta, si no vamos a ir cerrando este café científico, pero antes un par de anuncios. Así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de los anuncios. Bueno. Héctor, nuestro periodista de Upwell, les va a poner ahí un link para que rellenen una encuesta, porque nosotros queremos evaluar de qué manera, cómo estamos entregando los conocimientos a la comunidad local. Así que ahí Héctor me mandó solo a mí la encuesta, así que va a tener que copiarla de nuevo para que esté disponible para todos, para que ustedes antes de retirarse la puedan responder. Y antes de ir al siguiente anuncio, le quiero dar la palabra a Carolina, que veo que levantó la mano. Así que, Carolina. Sí, aquí estoy tratando de darme cámara. Hola, buenas tardes. Llegué un poco tarde porque no tenía buena señal, estoy en Illapel. Hola. Llegué un poco tarde al café. Soy profesora del liceo de Illapel, Politécnico. Quería preguntar con respecto... No sé si llegué tarde, pero lo que tú postulas en el fondo es que el poblamiento, a través de esta investigación, ¿no?, de esta revisión de la actividad de los pueblos costeros, tú postulas en el fondo, o se postula que hay un poblamiento costero del territorio. ¿Eso es? Sí. Eso es, y que desde allí se fue introduciendo hacia los valles del interior, y que me hace mucho sentido, porque hace unos años, cuando yo llegué a trabajar acá, un alumno me regaló una punta de flecha descubierta en Mincha,
¿cierto? Y me dijo que habían descubierto esas puntas de flecha estaban adentro de unas conchas, estaban en un entierro, adentro de unas conchas, ¿cierto? Y ahí estaban estas puntitas de flecha. Claro, y cuando yo conocí Huentelauquén y vi el lugar, con los conchales ahí y las cuevas y todo eso, claro. Obviamente, ¿cierto? Entendiendo todo lo que uno sabe de Huentelauquén, de las piedras y el sitio y todo eso. Claro, me hace sentido entonces que el poblamiento tiene que haber sido un poblamiento costero anterior a la llegada de los molles, ¿cierto? Desde el mundo como amazónico, ¿cierto? Que se postula hoy día. Eso quería preguntar. ¿El poblamiento entonces del continente fue de Sudamérica, o por lo menos de este territorio chileno, es un poblamiento costero? Eso. Mira, las rutas de migración, las rutas de migración no son o una u otra. Lo que pasa es que en los inicios, como también lo hablábamos con Guido, se decía de que el poblamiento americano había sido solo terrestre y que luego, luego estos grupos se habían acercado a la costa y habían desarrollado esta adaptación o sus vidas asociadas a la costa. Sin embargo, en la actualidad se ve de que no solamente fue una migración por el interior, sino que también hubo una migración costera. Y en esas rutas migratorias, no fue que la gente se fue por el interior para siempre hasta el final y la otra gente se fue por la costa para siempre hasta el final, sino que la gente se mueve mucho y costa interior todo el tiempo. Entonces, no es decir de que solamente fue costero y luego se fue al interior, o solo fue interior y luego fue costero, porque hay mucho movimiento. Hubieron varias rutas y en realidad es muy complejo el movimiento como para poder decir, primero fue así, después fue así, y en los periodos iniciales donde había menos gente, quizás, bueno, es más difícil a veces incluso encontrar los sitios porque hay menos sitios, pero puede ser más fácil hacer los vínculos. Pero ya, por ejemplo, en el periodo Molle, que son hace pocos miles de años, ahí ya el movimiento en los últimos, entre los 12.000, que están los sitios arqueológicos en los vilos que tienen 12.000 y los 1.000, ahí pasó de todo. Entraron, salieron, fueron, volvieron, la costa interior, o sea, entonces no es como que fue solo una. Lo que sí es importante, que un poco apuntaba yo al inicio, es que en un inicio la ruta migratoria costera era una hipótesis y ahora es una realidad, pero que no es exclusiva de la ruta migratoria del interior. Gracias, Carola. Bueno, vamos a ir finalizando. Les dejé ahí la encuesta. Ahí, Carola, puedes ver el chat de lo que están comentando. Los quiero dejar invitados para los siguientes cafés científicos que hemos programado. El próximo será el día 12 de mayo. Se titula Antropoceno en Chile, sus huellas en el norte de Chile, por la doctora Eugenia Galló. Ella es la directora del núcleo científico Upwell. Así que los dejo invitados. Esta información también está disponible en nuestras redes sociales para que vean el calendario de las siguientes charlas. Así que espero que nos veamos pronto y no se olviden de responder la encuesta, que es importante para nosotros. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Carola, por la excelente charla y gracias a todos ustedes participantes de este café científico. Saludos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Claudio, por organizar estas instancias. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Adiós. gracias a ustedes. Que estén bien. Hola, ¿cómo están ustedes? Hace tiempo que no los veía. Harto tiempo, sí, nos perdimos la otra charla y bueno, ahora estamos de vuelta más o menos. Así que estupendo, muchas gracias. Qué bueno. Sí, gusto Tenemos un verle. tema pendiente con las aguadas japonesas. O sea, no, ¿sí? Sí, son las aguadas. Lo que qué pinta bueno. usted, ¿se acuerda? Sí, en Cafeína o en Avenida del Mar o en Pedro Pablo Muñoz, donde hacían las charlas, era muy bonito. Pero si no se puede de una manera, se puede de otra, ¿no es cierto? Sí, un gusto de saludarlos. Sí, Igual, muchas pues. gracias. Gracias. Lo que le iba a preguntar a Claudia, me parece que era. Sí, yo.
No, Claudia, la señora Carola. última que dio Yo. la charla, la que llegó último, dijo que las puntas de flecha las encontraron dentro de conchas. Me pregunto qué tipo de conchas serían, si eran siempre las mismas, porque tendrían una connotación especial, o en cualquier concha. Sí, bueno, no sé, le tendría que ella preguntar al estudiante o que le regaló la punta, pero en general las especies que hay son las mismas que han habido todo el tiempo, pero por ejemplo hay algunas conchas que parecen más recurrentes como ofrendas funerarias, que uno pensaría que son como importantes, ¿no? En un contexto solemne de despedida de un difunto. Y hay muchas veces hay ostiones y hay conchas de choro zapato. Y bueno, y también a veces están las cuentas de conchas hechas como collar. Pero el choro zapato y el ostión es una especie que se repite bastante en los contextos funerarios. No sé cuál habrá sido la de esta punta, pero... Sí. Qué interesante su charla. Desgraciadamente llegamos tarde, parece que tomamos la hora diferente. Yo tenía entendido que empezaba a las 8. Oh, pero está empezaba... grabada, así que ahí la puedes ver. Estupendo. Pero no es nunca como tenerlo personalmente. A propósito, Claudia, qué bonito sus aros. ¿Mi aro? ¿No? Carola, perdón. Carola. Estos. Sí. Bueno, y los compré en La Serena. Los compré en La Serena. Parecen yaquitos como